Cordial saludo, mi nombre es Francisco Javier Castellanos y en esta oportunidad hablaremos de la resolución de triángulos rectángulos. Para saber cómo resolver triángulos rectángulos es necesario tener claros unos cuantos conceptos que nos ayudarán en este proceso. Partiremos de un triángulo rectángulo como el que tenemos en la imagen. Recordemos que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo interior de 90 grados, que en este caso este sería el ángulo de 90 grados. ¿Listos? Ahora, lo siguiente y muy importante para resolver cualquier triángulo es nombrarlo. Entonces vamos a nombrar este triángulo, este vértice donde está el ángulo recto de 90 grados, lo vamos a nombrar con la letra C mayúscula. Y los otros dos vértices los vamos a nombrar con las letras A mayúscula y B mayúscula. Es importante aclarar que yo puedo usar las letras que desee. Sin embargo, vamos a usar estas tres que son las más utilizadas. Ahora, así he nombrado los tres vértices que representarían los tres ángulos del triángulo. Y voy a nombrar ahora los lados. Para nombrar los lados es importante tener en cuenta que se van a nombrar teniendo en cuenta los vértices. En este caso, si este ángulo de acá, este vértice se nombra con la letra C, el lado opuesto a él se va a nombrar con la letra C minúscula. Eso quiere decir que este de acá, este lado lo voy a nombrar C minúscula. De acuerdo con eso, si este es el vértice A mayúscula, entonces este será el lado A minúscula. Y el faltante pues va a ser el lado B minúscula. He nombrado entonces mi triángulo. Ahora, siempre esto será lo primero que yo hago para resolver cualquier triángulo. En este caso, para el triángulo rectángulo, entonces ahora vamos a tener en cuenta dos cositas. Una, cómo funcionan las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Y para ello voy a dejarles una palabra muy importante acá que les ayudará en este proceso. Y es la palabrita SOHCAHTOA, como la estoy escribiendo en este momento. SOHCAHTOA. ¿Qué significa esta palabra? Vamos a verlo a continuación. Vamos a dejar en este caso SOHCAHTOA de esta forma. Y debajo de la O voy a dejar una H. Y debajo de la A también voy a dejar una H. Y ahora vamos a ver cómo funciona esto, la H, pues porque la H, como ya sabemos en el español, no suena. Vamos a ver cómo funciona. Entonces vamos a suponer que conocemos un ángulo en este triángulo y que va a ser un ángulo diferente al de 90 grados y que va a ser este que está resaltado acá en color rosado y que se llama con la letra A. Entonces esta palabrita SOHCAHTOA va a funcionar para ese ángulo A de la siguiente forma. La S va a representar a la función seno. Entonces el seno, que está representado con la letra S aquí en la palabrita, ya sabemos nosotros que seno es sen. Y el ángulo, en este caso, el ángulo es A, entonces el seno de A va a ser igual en este caso a quién. La O me va a representar el cateto opuesto y la H me va a representar la hipotenusa. Ya vamos a ver cómo identifico en el triángulo el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces llevamos esta parte. En la siguiente está la C, A y H. La C va a representar entonces en este caso al coseno del ángulo que conozco, que he dicho que es el ángulo A. La A va a representar el cateto adyacente y la H va a representar la hipotenusa. Listos. Y finalmente la T va a representar a la tangente. Entonces voy a colocar la tangente de mi ángulo A, que en este caso va a ser entonces igual a la O, que representa el cateto opuesto, sobre la A, que representa el cateto adyacente. Con esto he sacado tres formulitas que me funcionarán en un triángulo rectángulo, con las tres funciones principales que son seno, coseno y tangente. Recordemos que las otras tres funciones trigonométricas son la cotangente, voy a escribirlas acá de para arriba, ya les explico por aquí, la cotangente, la secante y la cosecante. Estas otras tres funciones trigonométricas son menos utilizadas, pero también es importante saber cómo funcionan. Estas funciones son inversas con estas de acá.
La tangente es una función inversa con la cotangente. ¿Qué significa que sea inversa? Significa que si aquí en este caso es cateto opuesto sobre cateto adyacente, aquí será el contrario, cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Listos? De la misma forma funciona con estas. La inversa de la función coseno es la secante, en este caso de mi ángulo A, y entonces se invierte también. Quedaría la hipotenusa arriba y el cateto adyacente en la parte de abajo. Listos. Y la inversa de la función seno es la función cosecante. Y también se invierte. Listos. Ahora, después de que yo ya tengo esto, es importante poder identificar en el triángulo quién es la hipotenusa, quién es el cateto adyacente y quién es el cateto opuesto. Siempre en un triángulo rectángulo el lado más largo va a representar la hipotenusa. En este caso el lado más largo es este y que además siempre será el lado opuesto al ángulo recto. Entonces la C representa la hipotenusa. Listos. Y los otros dos se van a llamar catetos. Es decir que este del lado de acá va a ser un cateto y este de acá también va a ser un cateto. Pero ¿cómo sé quién es el cateto adyacente y quién es el cateto opuesto? Pues va a depender del ángulo que conozco. En este caso, el ángulo que conozco es este que está acá resaltado en color rosado. Si este es el ángulo que yo conozco, el cateto adyacente será siempre el lado que toque al ángulo. En este caso, el lado B es el que toca al ángulo, luego este será el cateto adyacente. Y el lado que no toque al ángulo será el cateto opuesto, que en este caso será este de acá, que estaba nombrado con la letra A. Entonces, en ese orden de ideas he identificado quién es la hipotenusa, quién es el cateto adyacente y quién es el cateto opuesto en mi triángulo. En ese orden de ideas, dependiendo de los datos que conozca, usaré una de estas funciones trigonométricas. Es importante aclarar que las funciones trigonométricas que siempre vamos a utilizar para resolver los triángulos son estas tres de acá, que son además las que vienen en nuestras calculadoras científicas. Otro concepto muy importante a tener en cuenta con los triángulos rectángulos es lo referente al teorema de Pitágoras, que también lo podemos usar para resolver este tipo de triángulos. ¿Qué es lo que dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada uno de sus catetos al cuadrado. Y la formulita por lo general viene dada de la siguiente forma. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Si nosotros notamos en nuestro triángulo, en este caso la C siempre va a representar a la hipotenusa, que es el lado más largo. Por eso es importante tener cuidado en cómo nombro mi triángulo. Si yo quiero usar esta fórmula así, tal cual, es importante que siempre nombre al ángulo recto con la letra C, para usar la fórmula en esta manera. Y esta es la expresión que me representa el teorema de Pitágoras. Y a partir de esta formulita yo puedo despejar a C, que sería la hipotenusa, o a A o a B, que son unos de los dos catetos, y así poderlos encontrar. Con esta, parte teórica vamos a poder resolver entonces un triángulo rectángulo, como el que tenemos a continuación. Dice, resolver el siguiente triángulo. Tenemos un triángulo recto, porque aquí está el ángulo de 90 grados, que lo vamos a nombrar con la letra C, en el cual conocemos un lado que mide 8 centímetros y un ángulo que mide 32 grados. De acuerdo con el triángulo de arriba, vamos a dejarlo igual. Este sería A y esto sería B. En ese orden de ideas, lo primero que haremos es sacar los datos que conocemos. Entonces sé que tenemos un ángulo recto de 90 grados, que sería el ángulo C. Ese no se coloca porque la representación lo dice claramente en el dibujo. C, 90 grados. Y el ángulo A, que mide 32 grados. Y lo otro que nosotros conocemos es un lado, que en este caso sería el lado A. Ya sabemos que es el opuesto al vértice, en este caso A. Luego esto sería A y este sería entonces C, que es la hipotenusa, y este de acá sería B. Entonces el otro dato que conocemos es A minúscula, que es el lado, y que vale 8 centímetros.
Ahora, recordemos que resolver un triángulo es encontrar la medida de sus tres lados y sus tres ángulos. En el momento tenemos dos ángulos, el ángulo recto y el de 32 grados. Nos faltaría el ángulo B, que estaría acá. Y nos faltaría la hipotenusa y el cateto B. Aquí podemos utilizar un principio de los triángulos que dice que en todo triángulo la suma de sus tres ángulos internos es de 180 grados. Ahora, como ya conocemos dos, el ángulo faltante lo podemos sacar muy fácilmente. En este caso, el ángulo faltante sería el ángulo B y que va a ser igual entonces a restarle a 180 grados, que sería el total de la suma de los ángulos internos del triángulo, restarle los dos que conocemos, que en este caso sería el ángulo recto, que mide 90 grados, y el ángulo A, que mide 32 grados. Si nosotros realizamos esta operación, 180 menos 90 pues es 90 y 90 menos 32 da 58. Eso significa que el ángulo B mide 58 grados. He avanzado entonces en la resolución de mi triángulo, pues ya conozco la medida de los tres lados. Este sería entonces 58 grados. Ahora, lo que me falta es encontrar la medida de los lados. ¿Cómo lo hago? Entonces, primero voy a usar las funciones trigonométricas, como las teníamos acá anteriormente, estas de acá. Y vamos a partir del hecho de que conocemos el ángulo A. Como conocemos el ángulo A, que es este de acá, y conocemos el cateto, en este caso opuesto, que es el dato de acá, el que también conocemos, vamos a ver qué función trigonométrica podemos usar. Entonces, primero es importante tener en cuenta que vamos a usar una función trigonométrica en la que esté el cateto opuesto, pues es el dato que conocemos respecto a los lados. En este caso podríamos usar la función seno o la función tangente, que es en donde está el cateto opuesto, ¿cierto? Dependiendo de qué quiera encontrar. Entonces, si por ejemplo quiero encontrar el lado B está representando al cateto adyacente en este caso. Luego la función trigonométrica que voy a utilizar es la que tenga el cateto opuesto, que es lo que conozco, y el cateto adyacente, que es lo que quiero saber. ¿Quién es esa función trigonométrica? En este caso será la función tangente, pues es la que tiene cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces yo diré aquí para mi problema que la tangente, en este caso de mi ángulo A, que ya sabemos quién es, mi ángulo A es 32 grados, va a ser igual entonces al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Listos. Y de esto ya sé que lo que yo conozco es el cateto opuesto, que sería el que tenemos en este caso, a este lado. Este es el cateto opuesto, pues es el lado, que no toca el ángulo que conocemos. Ahora, teniendo en cuenta que lo que conozco es el cateto opuesto, mi incógnita será el cateto adyacente. Es decir, que si yo despejo de esta fórmula me va a quedar entonces el cateto adyacente es igual al cateto opuesto sobre la tangente de 32. Y ahora es cuestión de reemplazar y operar. Entonces esto a su vez es igual, reemplazamos entonces lo que conocemos que es el cateto opuesto y que es de 8 centímetros. Entonces me quedará 8 centímetros sobre la tangente de 32. Esto lo podemos hacer directamente en nuestra calculadora científica. Colocaremos entonces en la calculadora 8, sin las unidades en este caso, 8 sobre la tangente de 32 y cierro mi paréntesis en la calculadora. Eso me da igual a 12,8. Es decir, que el cateto adyacente en este caso mide 12,8 centímetros. Entonces he encontrado la medida de otro de los lados. En este caso la del lado B.
que es el que representa el cateto adyacente. Entonces ese 12,8 centímetros es igual a B. Eso quiere decir que ya conocemos cuánto mide A, cuánto mide B y los tres ángulos. ¿Qué nos falta? Nos falta saber cuánto mide el lado C, que en este caso además representa la hipotenusa. Para encontrar cuánto mide el lado C hay dos formas de hacerlo en este caso. Una, usando este mismo principio de acá, es decir, usando las funciones trigonométricas que conozco que voy a utilizar. Y otra, en este caso, como ya conozco dos lados del triángulo, que sería este de 8 centímetros y este de 12,8 centímetros, sería usar el teorema de Pitágoras. Como ya usamos las funciones trigonométricas, ahora vamos a usar el teorema de Pitágoras. Y en este caso ya sabemos que lo que nos falta conocer es la hipotenusa, que está representada con la letra C. Luego la formulita sería esta de acá, pero la vamos a despejar porque lo que nos interesa es C, es decir, debemos quitarle ese exponente 2. ¿Cómo le quitamos el exponente 2? Con una raíz cuadrada. Luego nos quedaría de la siguiente forma: C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado, que es uno de los catetos, más B al cuadrado, que sería el otro cateto. Nos quedaría entonces que C es igual a la raíz cuadrada de A. ¿Cuánto mide A? A, según nuestro problema, son 8 centímetros. Luego sería 8 centímetros y eso al cuadrado. Más, ahora B al cuadrado, que B es 12,8, que fue lo que encontramos. 12,8. Y esto en centímetros también, y también al cuadrado de acuerdo con la fórmula, al cuadrado. Y lo vamos a operar en nuestra calculadora. En este caso, por cuestiones de tiempo, lo haré de forma directa. La raíz cuadrada en este caso de 8 al cuadrado más 12,8 al cuadrado, lo cual nos da como resultado 15,09. Es decir, que C, que es la hipotenusa, mide 15,09 centímetros. De esta forma he terminado de resolver mi triángulo, pues conozco los tres ángulos, que es el ángulo recto de 90 grados, un ángulo de 32 grados y otro de 58 grados. Y conozco los tres lados, el que me daban 8 centímetros, el lado B 12,8 centímetros y la hipotenusa que mide 15,09 centímetros. Con esto nos podemos apoyar para resolver cualquier problema que tenga que ver con triángulos rectángulos. Muchísimas gracias y espero sea de su ayuda.